Tu Activa audio, tu tu audio. micrófono. Gracias. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de la directora encargada del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Lorenza Sarria García, quien se encuentra cumpliendo sus actividades propias del cargo que ostenta. Mi nombre es Diana Pareja y el día de hoy los estaré acompañando en calidad de moderadora en el desarrollo de esta conferencia. Antes de iniciar con el protocolo, queremos hacer de su conocimiento de todos participantes que el registro de asistencia es automático. Solo con el ingreso a la sala ya está registrando su asistencia y esto lo hace directamente el mismo sistema Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder acceder al certificado de este evento, deberán permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure esta conferencia, quiere decir más de 81 minutos. A los que hayan cumplido con esta condición de permanecer conectados más del 90%, se enviará el certificado por correo electrónico que hayan registrado, una vez completado las gestiones internas propias de la emisión del certificado. Las consultas sobre eventos organizados por la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial podrán realizarlo a través del correo ence.cjdh@minjus.gov.p. Igual en este momento vamos a colocarlo por el chat para que puedan escribirlo si es que tuvieran alguna consulta. Vamos a dar inicio a esta conferencia internacional, etapas del proceso de mediación y la conducción por parte de las personas mediadoras. Para ello, el día de hoy nos honran como panelistas Miguel Ángel Rojas Medina, quien se encuentra en representación de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, y nos distingue con su presencia el ponente, el doctor Víctor Jiménez Rodríguez de México, quien es director de la Unidad de Seguimiento a Centros Públicos y Privados de Mediación de la Dirección General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México, quienes tendrán a su cargo la disertación el día de hoy. Por 1 hora y 20 minutos y los 10 minutos finales se responderá a las consultas de los participantes, los que harán llegar dichas consultas de vía chat o el sistema de preguntas y respuestas que el mismo sistema Zoom tiene. Hoy nos volvemos a reencontrar en medio a un ciclo de conferencias de los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz, un espacio creado para fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes en torno a las etapas del proceso de mediación, destacando el rol estratégico de las personas mediadoras en la conducción efectiva de los conflictos. Con ese fin, presentamos esta conferencia virtual, denominada Etapas del proceso de mediación y la conducción por parte de las personas mediadoras. Y para ello tendremos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de Miguel Ángel Rojas Medina. Miguel. Muchísimas gracias, Dianita, doctor Víctor Jiménez. Y buenas tardes con todos los presentes. En nombre del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, me complace darles la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual denominada Etapas del proceso de mediación y la conducción por parte de las personas mediadoras. Nos sentimos profundamente honrados de contar con la participación de un destacado especialista, como es el doctor Víctor Jiménez Rodríguez, quien nos va a disertar desde el hermano país de México. Él compartirá su experiencia y sus conocimientos en materia de mediación con una mirada práctica, enriquecedora para todos los que ejercemos y nos preparamos para ejercer funciones de los mecanismos alternativos en resolución de conflictos. En este contexto, donde la justicia debe ser cada vez más accesible, cercana y humana, la mediación se presenta como una herramienta esencial para poder transformar los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento. En este proceso, el rol de la persona mediadora es clave, no solo por su preparación técnica, sino también por su capacidad ética y su habilidad para poder conducir con imparcialidad, respeto y apertura cada una de las etapas del proceso. Espacios como este nos permiten reflexionar colectivamente, actualizar nuestros conocimientos y fortalecer nuestras competencias para poder seguir construyendo un servicio de conciliación y mediación cada vez más sólido, más profesional y comprometido con la ciudadanía. Agradecemos a cada uno de ustedes por su presencia en esta jornada, así como el compromiso que demuestran al seguir formándose de manera continua. Esta es una oportunidad valiosa para poder seguir creciendo como comunidad de práctica
y aprendizaje. Finalmente, reitero el firme compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en promover actividades académicas descentralizadas, inclusivas y también participativas, que fortalezcan el acceso a la justicia y consoliden el rol de la conciliación extrajudicial en nuestro país. Les deseamos entonces una excelente conferencia y que este sea un encuentro que contribuya a su desarrollo profesional y personal. No sin antes declarar por inaugurada esta conferencia. Muchas gracias, Dianita. Gracias, Miguel. Antes de continuar con el protocolo, les voy a pedir que por favor sonrían brevemente para la foto protocolar. Sí. Muchas gracias, José. Seguidamente tengo el honor de presentar a nuestro ponente, el doctor Víctor Jiménez Rodríguez, quien es director de la Unidad de Seguimiento a Centros Públicos y Privados de Mediación del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana y cuenta con una sólida formación académica en negociación y mediación, con grado doctor, maestro y especialista por el Instituto de Mediación de México. Además, posee un máster en gestión de resolución de conflictos por la Universidad de Barcelona y formación como máster Practice Owner en programación neurolingüística. Con más de 20 años de experiencia en el ámbito de mediación, ha sido director, subdirector y mediador familiar en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y desde el 2023 también es mediador y conciliador privado en el Estado de México. Ha formado generaciones de profesionales en mecanismos alternativos de solución de conflicto en instituciones de alto prestigio como la UNAM, ITAM, Escuela Libre de Derecho, Universidad Panamericana, Universidad de Barcelona, entre otras. Es fundador y decano del Colegio Nacional de Mediadores, certificados con AMEC y la Asociación para la Resolución de Conflictos, ARCO. Ha participado en la elaboración de la norma técnica de competencias labores del mediador en la Ciudad de México y fue comentarista en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias comentada en 2025. Además, es profesor de la licenciatura en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en la Facultad de Derecho de la UAMX y ha sido conferencista nacional e internacional desde el año 2000. Con ustedes, el doctor Víctor Jiménez Rodríguez. Adelante, doctor Víctor. Su micro, doctor, por favor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Qué gusto saludarlos. Yo siempre agradezco estos encuentros internacionales para compartir experiencias y este buen tino, por supuesto, se lo reconozco también a la maestra Lorenza Sarria, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, que está a cargo ahorita de esta escuela, por la invitación. Vamos a hablar del procedimiento de mediación. En México, los servicios de mediación más o menos llevan ya 29 años en distintos ámbitos: familiar, civil, mercantil, escolar, comunitario, indígena incluso. Pero a lo largo del tiempo se han ido como profesionalizando las buenas prácticas y el procedimiento se ha ido enriqueciendo. Dicho de otra manera, compañeras y compañeros, en México la mediación no es un acto, sino es un saber hacer en distintas etapas, siempre con el objetivo de cumplir 5 pilares: que podamos saber guiar un procedimiento autocompositivo de manera efectiva, que podamos a través del mecanismo poder facilitar la comunicación constructiva y no violenta. Durante el mecanismo, ayudar a las partes, aquí también les llamamos partes, mediados, complementarios, intervinientes, ayudarles a la gestión del conflicto de una manera proactiva, ¿no? Comprometida. 4, durante el procedimiento también les ayudamos a las partes a propiciar la negociación de corte colaborativo, para que las personas puedan llegar a acuerdos que los sientan que son mutuamente benéficos
y establecer obligaciones claras de tiempo, modo y lugar, cuánto, cómo y dónde. En México, las etapas del procedimiento de mediación, todas tienen un significado y un propósito específico. Es muy importante para su servidor que por favor no nos quedemos con ninguna duda. Dejaremos espacio para preguntas, ya que estamos en un encuentro internacional sobre las prácticas de la mediación, pues qué mejor que aprovechar de poder aclarar la mayor cantidad de sus dudas y si no fuese posible abordarlas todas, van a tener los datos de contacto de su servidor para que podamos, después de la propia conferencia, atender sus inquietudes. ¿Okay? También le quiero comentar a la maestra Lorenza Sarria que me voy a permitir compartirles a través de los coordinadores de estos eventos, compartirles la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias comentada, de la cual, como ya se mencionó, tuve oportunidad de participar, para que puedan tener todavía un abordaje más completo sobre las prácticas de los mecanismos en México. Fíjense, compañeras y compañeros, antes de 2024, en México, solo hablábamos de mediación o conciliación como mecanismos autocompositivos separados. Los dos con estructura en sus etapas muy similares que ahorita vamos a ir viendo. Pero a partir de enero 2024, contamos con una ley general que se llama Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en la cual ya no hablamos de personas mediadoras, sino de personas facilitadoras de mecanismos alternativos de solución de controversias. Por eso ustedes van a notar que ahorita en mi participación me voy a referir para el caso de México de mecanismos alternativos de solución de controversias en sus modalidades mediación o conciliación propiamente, o persona facilitadora de mecanismos alternativos. En cierta forma, nos referiremos igual a personas mediadoras públicas o privadas. Bien, tengo entendido que ustedes pueden hacer preguntas en el chat. Como ahorita voy a desplegar el tema, más adelante guardaré el espacio para poder revisar qué es lo que han preguntado o comentado en el chat para poder socializarlo y todas y todos aprendamos de sus propios aportes en ese sentido. Recordemos que hoy en día las capacitaciones, las formaciones, estos encuentros, el que uno hable y ustedes solamente escuchen y se queden con dudas no sirve. Necesitamos aprender a socializar el conocimiento compartiendo experiencias mutuas. Seguramente ustedes allá también en Lima, Perú, tienen excelentes buenas prácticas en materia de mediación y hoy en día quiero que conozcan las nuestras. Los mecanismos alternativos de solución de controversias, específicamente, por ejemplo, la mediación, tiene un procedimiento estructurado. Dicho de otra forma, si bien la mediación se rige bajo el principio de flexibilidad, eso no quita que tiene unos mínimos el procedimiento que se deben ir cubriendo para que las partes puedan llegar a un buen resultado después de su participación en el mecanismo, en la mediación. Es decir, que cada etapa de la que yo voy a ir haciendo referencia, todas son igualmente de importantes. Ninguna es más importante que otra. Y si algo debe saber manejar, algo que debe en sus competencias, en su perfil profesional, debe tener la persona facilitadora, la persona mediadora, es saber entender cuáles son los objetivos de cada etapa e ir cubriendo ciertos desempeños en cada una de ellas, porque sabe que es una vía, es una metodología, es un procedimiento que facilita la prevención de conflictos o la solución de los mismos. En la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la primera etapa del mecanismo es lo que le llamamos teóricamente el encuentro o el encuadre o la bienvenida. En esta primera etapa, dentro de los elementos que se deben cubrir, está en general un ambiente de rapport, un ambiente de confianza, que las personas se sientan cómodas
durante el trámite del mecanismo de la mediación, y esto lo hace la persona mediadora sabiéndoles dar un encuentro entre lo que va a ser su rol como persona mediadora y lo que corresponde hacer, observar o conducirse por parte de los mediados, intervinientes, complementarios o partes. ¿Sí? Es importante que se pueda hacer esta parte de establecer las reglas para conducirse durante la mediación, durante el mecanismo. Si no, si la persona facilitadora, la persona mediadora, no se da el tiempo de construir un ambiente de confianza, un ambiente de rapport con las partes, difícilmente se van a permitir poder sentirse cómodas de empezar a hablar de aquello que les preocupe, de aquello de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que crean, de lo que los llevó a utilizar la mediación. Entonces, la persona mediadora sabe que primero debe generar y construir un encuentro entre la persona mediadora y los mediados o las o partes, de acuerdo a la ley general. Esto es muy importante. Por eso con ustedes iré comentando algunos desempeños específicos que la persona mediadora debe saber mostrar, debe saber desplegar a su estilo, pero saber desplegar, ¿no? Entonces, para poder generar y construir este encuentro entre la persona mediadora y las partes, algo que es muy importante es que sepa saludar con cordialidad. Si yo digo hay que saludar con cordialidad, es muy subjetivo. Lo que ustedes pueden entender por saludo cordial podría ser muy distinto de lo que yo pueda pensar como saludo cordial. Y luego incluso México, un país con 32 entidades federativas, donde en el norte tienen una personalidad y características que las del sur, pues a veces saludar con cordialidad para unos es de una forma y para otros se entienden de una manera muy distinta. Pero en términos generales, saludar de forma cordial es que puedas permitirte hablarles por su nombre o como a ellos les resulte más cómodo. Por eso en esa primera, en la bienvenida, les hacemos preguntas del tipo de, ¿cómo les gustaría que les hablara? ¿Quieren que les hable de usted o les puedo hablar de tú? ¿Cómo se sienten más cómodos? Y así vamos permitiendo que las partes nos digan, ah, no, hábleme de tú, ¿no? Fulanito. Oh, no, no, que me gustaría que me hablara de usted. Y entonces buscamos generar una simetría a, a- perdón, buscar generar una simetría al estilo y cómo se sientan cómodas las partes. Entonces, saludar con cordialidad también implica saber presentarnos por nuestro nombre. En México, el nivel educativo, de acuerdo al INEGI, es secundario. Entonces, a muchas personas aquí lo que les gusta es llamarlos por su nombre. Y entonces, en mi experiencia de estos 22 años mediando en materia familiar, lo que yo me he podido dar cuenta es que en el 99% de los casos, las personas les gusta que les llames por su nombre, pero por supuesto, no vas a pedir que a ti te digan doctor o maestro o especialista o licenciado, sino también, por favor, les dices, a mí dígame Víctor, soy Víctor, servidor de ustedes, hablémonos de tú y construimos un primer escenario de simetría en la forma en cómo vamos a tener una interacción humana. En México, las salas de mediación son mesas redondas con sillas iguales. Solamente están las sillas de las personas que van a participar en el procedimiento y entonces ese escenario que ya se ha cuidado, sin distractores en la sala de mediación, un espacio confidencial, no hay público, en ese espacio llamarnos de la forma que se sientan cómodos o cómodas las partes facilita mucho que se empiecen a sentir con más ánimo de querer hablar o comentar lo que nos lleva al proceso de mediación. Y entonces, aquí sí, este elemento es fundamental. Si yo saludo a una de las partes de mano, a la otra parte o al otro mediado haré lo mismo para mantener algo que tenemos aquí en la ley general
de mecanismos alternativos de solución de controversias, que es el principio de equidad, ¿no? Entonces, el trato se les busca dar de forma similar. Y si alguien está hablando de las partes en ese primer encuentro, en esa construcción de confianza, de rapport, si me está diciendo algo, yo también lo estoy mirando, estoy poniendo toda mi atención con mis 5 sentidos, y si lo hice con uno, lo hago también con la otra parte. Entonces, el principio de equidad en ese sentido no solamente es la cuestión de los acuerdos o cómo va a terminar el procedimiento, sino durante todo el procedimiento, desde que se reciben y se saludan, hasta el último momento donde se les entrega la pluma para firmar el convenio que sea resultado del procedimiento. Y entonces ahí también, en este primer encuentro, en esta primera fase inicial o de bienvenida, estamos en esta primera etapa. Algo que es importante que las personas facilitadoras de mecanismos alternativos de solución de controversias o personas mediadoras deben saber hacer es hacer un recordatorio y una firma de las reglas para conducirse en la mediación y del convenio de confidencialidad. Aquí quiero hacer un paréntesis, compañeras y compañeros. En México, antes de que inicie la primera etapa del procedimiento de mediación, hay una fase previa que no es parte del procedimiento, pero es donde se hace la valoración del asunto si es mediable o no. En esa fase previa, que le llamamos premediación o fase informativa, las partes ya conocieron el mecanismo, saben de qué se trata, saben las reglas que deben seguir, la importancia de estar asesorados legalmente de los temas de su interés, y todos esos aspectos ya los conoce antes de la primera etapa del procedimiento. En algún tiempo en México, en muchas entidades federativas, no tenían esta primera fase previa de premediación o fase informativa, y las partes entraban directo en la primera fase de bienvenida o encuadre, pero en la práctica nos dimos cuenta que a veces era necesario haber hecho una valoración del caso antes de haberlos sentados a los dos a que empezaran a querer interactuar sobre los temas de su interés. Sobre todo porque es importante considerar dos aspectos aquí en México. Los procesos de mediación se busca en estos métodos autocompositivos, se busca dos cosas. Tener claro qué es mediable en el aspecto relacional y qué es mediable en el aspecto legal. Los dos se hacen esa valoración, ese trabajo, para que de tal forma en la construcción de acuerdos, pues si por alguna razón la relación va a continuar en el tiempo, por supuesto que sea más funcional para las partes. De ahí la importancia de establecer con claridad las reglas para conducirse en la mediación y el tema de la confidencialidad. En México, compañeras y compañeros, nosotros aquí firmamos un convenio de confidencialidad con las partes en esta primera fase del procedimiento. ¿Qué dice ese convenio? Ese convenio obliga normativamente, en términos legales, obliga a la persona mediadora a conducirse bajo el principio de secreto profesional. No puede divulgar a nadie, ni a terceras personas, ni a otros compañeros mediadoras o mediadores, y tampoco a ninguna autoridad judicial o ministerial, lo que se haya abierto o se haya hablado en la mediación. Y en ese convenio de confidencialidad, que se firma dentro de esta primera fase, también lo suscriben las partes o los mediados, quienes al firmarlo, en términos más que nada como de moral, de compromiso personal, se comprometen a no estar divulgando con terceras personas lo que nada más les implica a ellos. De tal forma que si lo hacen así, el procedimiento no se estará contaminando con opiniones de terceros, lo que nada más les implicaba a ellos. Y por lo menos en la experiencia de su servidor, mediando desde 2003 para acá, la gente cuando entiende el sentido
de guardar la confidencialidad de lo que van a platicar, suelen ser respetuosos y evitar esa contaminación externa. No son el 100%, pero sí una gran mayoría de ellos lo hacen. Entonces, estábamos comentando de dos documentos, dos productos que en el proceso de mediación en México son fundamentales que se puedan suscribir o firmar en la primera etapa. Convenio de confidencialidad y las reglas para conducirse en el procedimiento. Ahora bien, como en México tenemos el servicio de facilitación pública y facilitación privada, o mediación pública, mediación privada para efectos prácticos, en el caso de la facilitación privada, en la primera etapa, las partes con la persona facilitadora o mediadora suscribe también un convenio de honorarios, porque en México el servicio de mediación privada tiene una inversión para las partes y contamos con ese servicio de México desde 2009 para acá, en razón de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del Centro de Justicia Alternativa, en 2009 creó la figura de la persona mediadora privada y emitió las reglas del mediador privado, que también me voy a permitir compartírselas para que ustedes puedan tener un comparativo con su normatividad. Probablemente ahí van a encontrar elementos que les pueda sumar. Las reglas del mediador privado, se las voy a compartir también. Entonces, en el servicio público de mediación pública, se suscribe convenio de confidencialidad y las reglas para conducirse el procedimiento. En el servicio privado de mediación privada o facilitación privada, adicionalmente se suscribe el convenio de honorarios. Ahora bien, en esta primera etapa del procedimiento, también es importante que las partes conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, de tal forma que sientan un mayor compromiso de lo que van a hacer en el mecanismo. Por ejemplo, una de las obligaciones de las partes, que las deben tener muy claras, es asistir puntualmente a las sesiones y no estarlas cancelando. Sea público o privado el servicio, asistir con puntualidad. Si por alguna razón, una causa de fuerza mayor, algo que se saliera de sus manos, no pudieran asistir, hacen el compromiso de avisarle a la persona mediadora, pero por supuesto también le avisan a la otra parte para tener esa cortesía. Y aquí en México lo hacen, ¿eh? La gente verdaderamente, si es una causa de fuerza mayor, si en su trabajo a lo mejor no le dieron permiso para faltar o se enfermó o un familiar se enfermó, la gente lo toma con mucha seriedad. Y cada vez más, en razón de que ya tenemos casi 3 décadas con el servicio de mediación en México. La gente ya lo conoce. Quisiéramos que lo conocieran aún más, pero ya muchos lo conocen y como ven sus beneficios, se comprometen a este tipo de cuestiones. Otra obligación que tienen las partes, compañeras y compañeros, es conducirse con respeto. Al momento de hablar, no estás robando la palabra. Habla uno, escucha, habla y escucha, y esto ayuda a que haya un mejor entendimiento o comprensión de los temas que quieran trabajar las partes. Y también les pedimos que los acontecimientos del pasado, que no sean un obstáculo para que hoy puedan llegar a una solución de lo que quieren resolver. Dicho de otra forma, ayudamos a las partes en que se centren en el aquí y ahora y en adelante, de tal forma que podamos revisar cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades presentes y futuras, y sobre ese aspecto ir viendo lo que puedan ser más adelante alternativas, opciones y posibles acuerdos. Esta primera etapa del procedimiento de mediación, o en México ya le llamamos primera etapa del mecanismo alternativo de solución de controversias, nosotros aquí en México tenemos una herramienta que nos funciona mucho, sobre todo en aquellos conflictos que por razón del apasionamiento que viven las partes, a veces es necesario
y que lo adoptamos de la escuela de Harvard, del modelo lineal o de Harvard para la negociación colaborativa, que son las sesiones privadas. Es importante que le digamos aquí a las partes en esta primera etapa que es posible, si es necesario en algún momento, les podrá solicitar tener con ellos una sesión individual. También le llamamos caucus o sesión individual, en la que por separado tendremos conversaciones. Lo que se hable por separado es confidencial y no se puede traer a la mesa de mediación cuando ya estemos todos, a menos que ellos la autorizaran poder hacerlo. Y eso nos ha ayudado mucho para poder manejar en sesiones privadas, en aquellos casos donde están muy entrampados, con mucho apasionamiento o poca colaboración para el entendimiento. En esas sesiones privadas trabajamos una técnica que se le llama el PAN y el MAN, que es ver que ellos puedan visualizar la peor alternativa al acuerdo no negociado y la mejor alternativa al acuerdo negociado, si hay un cambio en ellos. Y en esos casos donde no hay avance y se lleva a cabo esta herramienta de sesiones privadas y trabajamos la técnica del pan y el man, ha resultado muy útil. Y entonces es importante que las partes desde el principio sepan que dentro de las reglas del procedimiento está que ellos permitan llevar a cabo sesiones individuales si lo ameritan. Pero también deben saber que es un derecho de ellos, de las partes, si quisieran tener una sesión individual con la persona mediadora, lo pueden solicitar y se llevaría a cabo. Pero si lo hago con uno, y el otro, aunque no lo haya pedido, también le brindo la posibilidad de que tenga ese espacio por si algo quiere comentar y en muchos asuntos ayuda a poder resolverlo. Dentro del perfil de la persona facilitadora de mecanismos alternativos de solución de controversias en México, aquí sí es importante que dentro del perfil profesional de esta tercera persona neutral y parcial, sí es importante que él sepa la importancia que tiene la comunicación no verbal de su persona, la de las partes, y también el impacto que puede tener su comunicación paralingüística. Todo eso que acompaña a la palabra de lo que uno puede estar diciendo y la palabra misma. ¿Por qué? Porque debe saber cuidar el volumen de su voz, el ritmo, la cadencia con la que maneja su voz y está presente con las partes, y su comunicación no verbal también va a darle a las partes mucha información e incluso podría ser hasta de qué tanto control y dominio tiene del procedimiento. En esta primera etapa del procedimiento de mediación, también es importante que les pidamos a las partes nos muestren una identificación oficial vigente, de tal forma que podamos corroborar que con la persona con la que estoy llevando a cabo el procedimiento, tengo claro de quién se trata, con quién estamos hablando. Esas identificaciones en un expediente o en un registro que vamos juntando esos documentos, guardamos entonces lo que tiene que ver con las identificaciones, el convenio de confidencialidad, el convenio de honorarios si estamos hablando del ámbito privado, las reglas para conducirse en la mediación, y también aquí en México manejamos un documento que se llama aviso de privacidad. En la primera fase del procedimiento, las partes se confirma con ellos algo que ya se les había explicado, que todos los datos que estén proporcionando personales de las infancias o cuestiones que se consideran relevantes para ellos, se van a manejar como información sensible y se resguarda ese registro o ese expediente bajo llave y nada más tiene acceso la persona mediadora que está a cargo de ese asunto.
Y entonces ahí, por ejemplo, en esta primera etapa del procedimiento, inicia entonces desde que se le saluda hasta la firma de estos documentos para formalizar el mecanismo, el procedimiento. Ahora bien, esta primer encuentro o fase inicial o de bienvenida termina cuando la persona mediadora les formula a las partes lo que llamamos aquí en la técnica del modo de habla interrogativo, le llamamos formular una pregunta abierta. ¿Sí? Cuando después de haber hecho ese encuadre, si la persona mediadora les formula una pregunta abierta, significa que ahí termina esta primera fase del procedimiento. Un ejemplo de pregunta abierta sería más o menos del estilo bueno, después de haber con ustedes hecho este encuadre de información, les pregunto, ¿qué es lo que los trae a la mediación? Otro ejemplo sería, ¿cuál es su expectativa en este mecanismo? O algo todavía incluso más abierto, más general, ¿de qué quieren hablar? Y entonces esa pregunta abierta, ustedes seguramente lo saben igual que nosotros, invita a que las personas puedan hablar mucho de todo lo que tenga que ver con los puntos en conflicto que las partes están presentando. Es cuando te empiezan a hablar de cuál es el tema, qué es lo que no se ha podido resolver, cuáles son los puntos controvertidos, en cuáles a lo mejor hay un punto en común. Y entonces, en todos estos aspectos, surge después de que nosotros formulamos una pregunta abierta. Voy a retirar, haciendo énfasis en las etapas de procedimiento. Yo no puedo entrar a formular una pregunta abierta a las partes si primero no hice ese encuadre o bienvenida para que las partes no tengan una defensa al momento de formularles una pregunta abierta. Es como si, por ejemplo, tú tienes un problema, llega una persona y te dice, a ver, dime qué pasó. Y todavía ni siquiera la conoces, no sabes qué va a hacer, ni siquiera conoce tu rol como persona mediadora, pero ya te está preguntando cosas personales o o personalísimas. Por supuesto que si no se ha construido ese ambiente de confianza o de rapport, las personas no van a querer hablar de sus cosas. Por eso vean que decíamos al principio que cada fase, cada etapa de procedimiento tiene su objetivo, su razón de ser, y es muy importante, lo más completo posible, cumplir los objetivos específicos de esa fase. Entonces, cuando hacemos la pregunta abierta y les preguntamos a las partes de qué quieren hablar, cuál es su expectativa, qué los trae a mediación, o quién de los dos quiere comenzar esta primera sesión, cualquier tipo de ejemplo de pregunta abierta es para que podamos ver cuál es el conflicto relacional. Aquí, como desde el principio, pero aquí con mayor razón, la persona mediadora, la persona facilitadora de un mecanismo, tiene que tener los 5 sentidos en la experiencia externa de las partes para ir buscando entender o comprender de qué es lo que están hablando. Es muy común, compañeras y compañeros, que las personas cuando tienen un conflicto relacional o interpersonal o grupal, es muy común que a veces no lo pueden resolver porque revuelven todos los subtemas, ¿no? Por poner un ejemplo, están hablando de un conflicto de separación o de divorcio o de un convenio para regular los efectos del divorcio y cuando tú les dices, ¿qué nos trae a mediación? Y entonces empiezan a hablarte de que el suegro se mete, de que los hijos no tienen, de que le falta dinero, pero que no me deja convivir y ya del trabajo me corrieron y me ve feo. Y entonces empiezan a revolver todo. Y ustedes saben, como nosotros aquí en México, que cuando un conflicto relacional o grupal no tiene un orden de lo que se está hablando, pues nada más estamos peloteando culpas, peloteando dichos y sentimientos sin una razón o un encauce importante. Entonces,
cuando las personas empiezan a comentarnos los puntos conflictivos, ahí nosotros como personas mediadoras empezamos a ver y que ellos empezamos a notar a quién están responsabilizando del conflicto relacional. Generalmente, en el 99.9% de los casos, el único culpable de conflicto, ¿quién es? El otro. El otro es el que hace o no hace, dice o no dice. Pero a veces se les olvida que las partes tienen tres dedos apuntándoles a ellos, donde también para que el conflicto relacional se mantenga en el tiempo, ellos también hacen cosas o dejan de hacer cosas. Y entonces a veces no se dan cuenta cómo ellos también van nutriendo ese círculo de conflicto o esa espiral de conflicto de la cual no ha podido resolver. Entonces, dicho de otra forma, o una forma un poco más técnica, compañeras y compañeros, en esta segunda fase del procedimiento ayudamos a que las partes reconozcan la corresponsabilidad en la construcción del conflicto. Por eso, generalmente en México, esta segunda fase del procedimiento es la que puede llevar más sesiones para trabajar con las partes para que por ellas mismas puedan llegar a un entendimiento y comprensión de lo que están haciendo para hacer un cambio conductual y las cosas puedan, pues después, hablarse, abordarse y resolverse de una manera mucho más proactiva y constructiva y romper ese círculo de solamente culparse y quedarse estancados ahí. Ahora bien, en los procesos de mediación en México, independientemente del modelo que la persona mediadora implemente para llevar a cabo el mecanismo, sea modelo lineal o de Harvard, sea modelo estratégico, sea modelo asociativo, sea modelo transformativo, circular narrativo, independientemente del modelo que maneje, en México trabajamos para la posibilidad de un acuerdo sobre los intereses y las necesidades de las partes. No trabajamos a partir de las posiciones o blanco o negro que las personas presenten, porque en la experiencia mediando en México nos hemos dado cuenta que si tratas de que las partes lleguen a un entendimiento, a un acuerdo negociado sobre las posiciones, o es blanco o es negro, pues no se parece no se parece el blanco y el negro, ¿verdad? Entonces nada más están peloteando culpas, acusaciones y no. Sabemos en México la teoría del conflicto para los mecanismos alternativos nos dice que debajo de esa posición rígida hay intereses y necesidades que las partes, si se permiten poder hablarlas y poder trabajarlas, nos hemos dado cuenta que en el menor tiempo posible llegan a un entendimiento o a un acuerdo. Entonces nosotros buscamos como personas mediadoras y ayudar a las partes a identificar intereses controvertidos, cuáles son los intereses que uno piensa para la derecha, otro piensa para la izquierda, pero también cuáles son los intereses comunes de las partes. Y para que el mecanismo vaya avanzando de forma voluntaria, les ayudamos a que vean que vayan avanzando a su ritmo, vayan avanzando en la construcción de acuerdos sobre sus intereses. Solo por poner un ejemplo, si una de las partes en un proceso de mediación dice, yo quiero que me dé pensión alimenticia, por eso no lo dejo ver a los hijos. Y el otro dice, pues como no me has dejado ver a los hijos, por eso no te doy pensión. Esto nosotros lo entendemos como las posiciones. Se justifican su posición rígida y pues ahí no. Pero entonces empezamos a ayudarles a explorar el para qué de la pensión alimenticia y el para qué
del tema de convivencias papá-hijos o mamá-hijos. Y cuando se permiten hablar de sus necesidades y sus intereses, siguiendo solamente el ejemplo, la convivencia, aquí nos dicen mucho las personas en mediación, que lo hacen porque quieren ver a sus hijos crecer, porque quieren platicar con ellos, quieren saber cómo se sienten, cómo les va en la escuela, qué les preocupa, ¿no? Reírse con ellos, jugar. Y todos estos aspectos ya no suenan tanto a cuestión normativa, jurídica, formal, ortodoxa, rígida. Esto ya habla de intereses. Cuando una persona dice, es que yo quiero una pensión alimenticia y le preguntamos, ¿para qué sería útil esa pensión alimenticia? Las personas empiezan a hablar, pues para pagar la renta, para tener para la comida, para las medicinas de mi hijo que le hacen falta, porque está creciendo muy rápido y necesita ropa nueva, porque en la escuela les piden más útiles escolares o cuestiones de la papelería. Y ahí estamos hablando de los intereses. Cuando ayudamos a las partes que puedan visualizar sus intereses sobre lo que puede ser importante o común para ellos, para yo ser más claro, siguiendo el ejemplo en el tema de los hijos, a ambas partes les interesa su bienestar, se flexibilizan y pueden empezar a escucharse y poder empezar a considerar cuáles son los intereses que tienen cada uno de las partes. En mediación, por ejemplo, por lo menos de 2003 para acá, en la segunda fase del procedimiento, a las personas mediadoras, sobre todo quienes llevan procesos en sistemas familiares, se nos ha capacitado también para poder hacer el manejo de las emociones, saber hacer una contención emocional, es decir, saber reconocer la emoción, validarla y permitir a las personas que se permitan expresar su emoción, su sentimiento. Porque nos hemos dado cuenta en México que cuando las personas no tienen oportunidad de hablar de aquello que les preocupa, aquello que emocionalmente les genera mucha intensidad, lo que pasa es que se bloquean y ya no pueden hablar temas que son más racionales, analíticos o de reflexión. Dicho de otra forma, como dice la neurociencia, si el nivel de emociones aumenta en una persona, en esa misma proporción disminuye la racionalidad o la cuestión de hacer pensamiento analítico o abstracto. Entonces, las personas mediadoras en México, desde hace 29 años, se nos ha capacitado para poder hacer contención emocional en 3 niveles: reconocer la emoción en la comunicación no verbal o paralingüística o de la palabra misma y validarla, darle su lugar de que lo está mencionando y también comunicar. Voy a poner un ejemplo para explicarlo, para darme a entender todavía más en el sentido de cómo lo hacemos nosotros en esta segunda etapa, el tema de el manejo de las emociones. Si una persona en mediación está compartiendo algo que le preocupa, pensemos que empieza como una pequeña lágrima en su ojo, ¿no? O está haciendo esto, no sé si me veo, está haciendo esto, ¿no? O está así, ¿no? O empieza a sudar, ¿no? Un poco, o se le ponen rojas las orejas, o empieza a brincar el labio. Cualquier comunicación no verbal que nos esté reflejando que la persona algo está experimentando y que no estaba antes de que empezara a hablar de eso, en mediación, en este tema del manejo de emociones, lo hacemos de la siguiente forma, siguiendo el ejemplo de que a la persona le sale una lágrima, ¿no? Más o menos lo hacemos así. Le voy a poner nombre para dar el ejemplo con mayor claridad. Vamos a pensar que se llama este, Miranda. La mediada se llama Miranda. Y yo le diría, Miranda, ahorita que estás hablando del tema de las necesidades de tus hijos,
Observo que sale una lágrima de tus ojos. ¿Qué pasa, Miranda? ¿Quieres comentar algo, por favor? Y esto es darle la invitación para que pueda expresar cómo se está sintiendo. No tanto para hacer un proceso psicoanalítico o terapéutico, sino porque yo sé, y la neurociencia nos lo enseña, que esa persona necesita un poquito de desahogo. Que la persona pueda decir un poco qué está experimentando en términos emocionales. Después de que Miranda me dijera lo que está sintiendo, por ejemplo, que me dijera, no, pues lo que pasa es que, pues ya debo 4 meses de renta, ya me van a sacar de la casa y no he podido pagar la colegiatura porque pues, es que no tengo dinero y aquí a Jorge pues no colabora, está desahogándose, ¿no? ¿Qué nos enseña la técnica en esa parte de primero? Yo ya reconocí, ¿verdad? Yo ya reconocí que hubo una lágrima, eh, valoro esta parte y reconozco la emoción. Luego, la segunda etapa sería validar la emoción. Siguiendo solamente el ejemplo, compañeras y compañeros, y como estilo de personas mediadoras, otras personas lo podrían hacer diferente. Pero sería más o menos algo así. Miranda, te agradezco que nos hayas comentado esto que te preocupa. Para eso es este espacio de mediación, ¿no? Para hablar de todo aquello que para ustedes sea relevante, siempre con el ánimo de buscar un entendimiento y una comprensión. Gracias, Miranda, por haberlo comentado. Segunda etapa. Y en esta parte del manejo de emociones, ya quienes tenemos alguna experiencia mediando en conflictos donde la relación es importante, hacemos este tipo de preguntas como circulares entre las partes. Miranda y Jorge, solamente para seguir el ejemplo, le diríamos, Jorge, ¿sabías de esta preocupación de Miranda ahora que se permite decírtela? ¿Tú tienes alguna otra preocupación que quieres comentarle a Miranda, así con esa misma apertura que ella se permitió hacerlo, con respeto? Y entonces entra dentro de la segunda etapa del procedimiento de mediación o por México ya le llamamos mecanismo alternativo de solución de controversias, que es el aspecto emocional, saber gestionar las emociones. Sabemos que en un proceso de mediación no solamente suceden las emociones en la segunda etapa, puede pasar desde el primer momento que te da su nombre, pero para efectos solamente de darle un lugar dentro de las etapas, se ha colocado en esta segunda, donde realmente es la gestión del conflicto relacional o del conflicto interpersonal. ¿Sí? Entonces, segunda etapa, ¿cuáles hemos enfatizado? La identificación de los puntos de conflicto. Hemos comentado también la importancia del reconocimiento de la corresponsabilidad de la creación de conflicto. No nada más es él, sino yo también he contribuido en ello y me voy a permitir como persona mediadora que puedan hablar sobre esto. 3, identificar los intereses y las necesidades de las partes a partir de primero haber reconocido cuáles son las posiciones antagónicas que pudieran tener los mediados o los intervinientes dentro del proceso. Y 4, saber hacer el tema de la contención emocional, reconocer la emoción, validarla o incluso comunicarla cuando es importante y las personas se lo han permitido poder trabajar el procedimiento. Y esta segunda etapa del procedimiento que ya les comentaba que puede ser la que lleve poquito más de sesiones de mediación, concluye cuando tú como persona mediadora en el mecanismo les ayudas a construir temas específicos, temas concretos en ese sentido. Es decir, de qué quieren hablar y tú les ayudas a poner, aquí en México le llamamos agenda de trabajo. La agenda de trabajo contiene los temas que han sido de su interés porque sabemos que si los trabajan por separado es más fácil llegar a un entendimiento o un acuerdo y si se llega a un entendimiento o un acuerdo, ya podemos pasar a otro tema y hacemos la misma metodología en ese sentido.
¿sí? Entonces, la segunda fase del procedimiento inicia desde el cuéntame, desde que empiezan a hacer, verbalizar cuál es el conflicto relacional y concluye con la construcción de la agenda con temas específicos a trabajar uno por uno. La tercera fase del procedimiento de un mecanismo alternativo de solución de controversias, mediación o conciliación en México, es la que le llamamos que es la construcción de soluciones y alternativas. En México, la tercera fase ayuda a las partes a trabajar en términos de colaboración las posibilidades de un acuerdo. Comenzamos, el primer elemento de la tercera fase tiene que ver con que yo motive como persona mediadora a las partes a la generación de una lluvia de ideas. No basta con que solamente me den una idea uno y uno, porque casi siempre va a ser la de origen y que van a querer defender. Yo debo invitarlo a las partes a que hagan una rica lluvia de ideas. Por ejemplo, solamente para continuar buscando ser yo lo más claro posible para ustedes, compañeras y compañeros, en el ejemplo de la presión alimenticia y el tema de convivencia. Si Jorge quiere hablar del tema convivencia con sus hijos, en esta tercera etapa yo le comentaría, Jorge, y ahorita que ya han hablado de esto, ¿qué ideas tienes tú con el ánimo de llegar a un entendimiento, a un acuerdo? Dime alguna idea. Y entonces a lo mejor me dice, pues quiero verlo todos los días. ¿Ok? Ya planteaste una idea, ya vamos avanzando. ¿Qué otra idea, considerando tus ocupaciones personales, tus tiempos laborales, la distancia de tu casa a la de tus hijos? ¿Qué otra idea? Y entonces vamos ayudándoles a que hagan la mayor cantidad de lluvia de ideas. Con Miranda sería algo parecido. Miranda, para que se pueda cubrir el aspecto del pago de renta, de lo de la comida, mencionabas el tema de colegiaturas, el tema de la ropa y calzado, los gastos de papelería y escuela. Dime, dime una idea para que la escuche Jorge y ¿qué tan claro la podrías decir para entenderte? Después de que Miranda me da una idea, yo como persona mediadora no me quedo solamente con esa idea, aunque parezca que es muy buena, no, porque yo soy neutral e imparcial, yo estoy cuidando el procedimiento. Y le digo, Miranda, además de esta idea, ¿qué otra idea puedes considerar que puede ser conveniente? Y yo la voy a ir incitando a que tenga cada vez mayores ideas. Le podría decir todavía, Miranda, ya tenemos 2 ideas de tu parte. En casos similares como el que has planteado, ¿te imaginas que podría haber alguna otra tercera idea? Todas son bienvenidas. Adelante, por favor. Entonces, yo motivo como persona facilitadora del mecanismo la lluvia o la rica lluvia de ideas. Porque primero no voy a descalificar ni una. Todas son alternativas, son posibles. Pero después de que ya tengo una rica lluvia de ideas, vamos a revisarlas una a una, cuáles sí pueden convertirse en opciones para las partes. ¿Cuáles sí? Porque todas pueden ser buenas alternativas, buenas intenciones, sería como lo ideal, pero cuando empezamos a revisarlas, las partes se dan cuenta de que o no está en sus posibilidades económicas o no está en sus tiempos como para ya formalizar algo legal. Entonces, de la rica lluvia de ideas, de revisar las alternativas, las partes con la guía de la persona mediadora, las va revisando cuáles sí son opciones. Todo esto dentro de la tercera etapa del procedimiento de mediación y reitero, nosotros a partir de enero 2024 ya le llamamos procedimiento de mecanismo alternativo de solución de controversias público o privado. ¿Ok? Cuando las partes ya dijeron, mira, sí es cierto, te di como 6 ideas, pero ahorita reflexionando ya me di cuenta que de esas solamente estas dos, creo que sí puedo hacerlo bien. Y entonces cuando de todas las alternativas
Ya tenemos aquí 2 ideas y aquí tenemos otras 3. Vamos ayudándoles a las partes a lo que comentábamos al principio. Les empezamos a ayudar a que puedan establecer acuerdos claros de tiempo, modo y lugar, cuánto, cómo y dónde, de lo que estén planteando, de tal forma que el compromiso que se vaya a estampar en un convenio de mediación quede en términos jurídicos lo más claro las obligaciones y los derechos y lo más claro la protección de los derechos de las infancias o de lo que se necesite dejar bien definido en lo patrimonial o en lo relacional. Porque sabemos que a veces cuando las personas sienten que ya están llegando a un entendimiento, como que se les hace fácil dejar cabos sueltos y entonces solamente se quedan con bonitas intenciones y a la primera diferencia, otra vez sucede el conflicto. En el ejemplo que les estaba comentando de Miranda y de Jorge, si después de haber trabajado el conflicto relacional y haberlo resuelto en esa segunda etapa, entran a la tercera etapa, hacen una rica lluvia de ideas, revisan las alternativas y establecen opciones, y entonces cuando están en las opciones, como ya está todo ya está mucho más relajado y hay un poquito más de confianza entre ellos, si Jorge le dijera a Miranda, es un ejemplo, ¿eh? Si Jorge le dijera a Miranda, no te preocupes, mira, ya entendí que hay que pagar esto, no te preocupes, mes a mes yo te lo voy a empezar a dar desde ahorita, mes a mes. Pero eso es una bonita intención, es una opción que no tiene claridad legal. ¿Cuándo lo va a dar? ¿De qué forma? ¿Cuánto va a dar? ¿Por qué medio? ¿Cómo va a quedar constancia de lo que se dio, ¿no? Y con qué periodicidad se va a continuar e incluso, solo por seguir el ejemplo, cómo se va a incrementar anualmente este aporte económico. Porque entonces ayudamos en los procesos de mediación en México desde hace 29 años a quitar bonitas intenciones que puedan tener las partes por dar algo que se le llama certeza jurídica. Porque aquí en México es muy importante que en esa cuarta etapa del procedimiento haya tiempo suficiente para revisar los acuerdos, darles forma de convenio, y en México adquieren los convenios derivados de los procedimientos de mediación de mediación pública o privada o de conciliación pública, adquieren el valor de cosa juzgada. Cuando las partes lo firman, cuando se ha formalizado el convenio y se registra, ese convenio aquí en México tiene el valor de cosa juzgada. Dicho de otra forma, tiene el mismo peso que una sentencia ejecutoriada, que ya no puede haber recurso contra esa sentencia. Entonces, el convenio de mediación, por ejemplo, si lo firmaron hoy, 28 de agosto de 2025, hoy se formalizó, a partir de hoy es cosa juzgada y no hay recurso contra él más que cumplirlo. Y ante el incumplimiento de un convenio derivado del proceso de mediación que caminó por estas 4 etapas, hay 2 posibilidades. O regresar a la mediación a un procedimiento que tenemos en México que le llamamos remediación, para revisar qué pasó, qué sucedió y volver a hacer un nuevo acuerdo, un nuevo convenio, o las partes, si ya no quieren regresar a la mediación, pueden tener con el convenio, pueden ir en la vía de apremio ante una autoridad judicial y exigir su cumplimiento forzoso. Entonces, vean, el procedimiento de mediación en sus distintas etapas con el objetivo de que lleguen a este resultado, todas las etapas desde la inicial y de bienvenida, el cuéntame o la gestión de conflicto relacional o grupal, la tercera fase que es las alternativas y opciones para la construcción de acuerdos, donde llevamos a cabo el tema de todo lo que tenga que ver con la lluvia de ideas, alternativas, opciones
la negociación con corte colaborativo, y la cuarta, que es revisión de acuerdos, formalización de convenio. Cada etapa, la persona mediadora, por ley, no es opcional en México, debe ir desplegando las distintas etapas. Y en los procesos de formación, en los procesos de certificación como personas facilitadoras en México, esos desempeños son evaluados y son calificados para que puedas tú obtener el registro y la certificación como persona mediadora pública o privada. Pasas por un proceso de formación de más de 120 horas, después una evaluación práctica, donde tú llevas a cabo un proceso de un mecanismo completo, y ahí hay personas evaluadoras, generalmente son ya mediadoras o mediadores que tienen mucho tiempo mediando, y a través de una ficha técnica van evaluando cómo fue la conducción del procedimiento, cómo fue el empleo de técnicas, herramientas y habilidades de comunicación, cómo fue la gestión del conflicto relacional, cómo se condujo la cuarta etapa del tema de alternativas, opciones, construcción de acuerdos, y también se revisa cómo redactas un convenio de mediación, que en México, de acuerdo a las distintas entidades federativas, todos tienen una estructura de forma y una estructura de fondo. Entonces, estas son las distintas etapas del procedimiento de mediación. No sé cómo estamos de tiempo, compañeras y compañeros, para entrar al tema de preguntas y respuestas. Doctor Víctor, tenemos el Sí, tiempo, estamos bien con el tiempo. Si gusta cerrar alguna idea, no hay ningún problema, porque luego vendríamos con el tema de preguntas y respuestas. Si gusta, iniciamos de una vez con las preguntas, que igual son muchas, no son bastantes, pero vamos a verlas. sí son las precisas. Deme un segundo, por favor. Vamos a verlas. Sí, claro, porque es importante aprovechar estos encuentros, la interacción hoy en día de construir el conocimiento de manera más horizontal. Adelante, por favor. Gracias, doctor Víctor. Igual, antes de dar inicio a las preguntas, algo que no puedo dejar de destacar dentro de los comentarios que hemos recibido es el agradecimiento por sus ponencias, ¿no? Los participantes lo que sí están destacando es los ejemplos prácticos que están viniendo acompañados de cada uno de los puntos que usted está tratando y las pausas que está haciendo para poder que ellos puedan entenderlas. Entonces, empezamos con la primera pregunta y mencionan: ¿qué técnicas puede usar la persona mediadora durante la exposición de posiciones para garantizar equidad? Sí, muy buena pregunta, compañeras y compañeros. Casi siempre, por lo menos la experiencia en México, lo primero que van a decir las personas cuando iniciamos cuando cerramos la primera fase e iniciamos la segunda con una pregunta abierta, cuando tú le dices qué los trae a la mediación, ahí invariablemente lo que van a hacer las personas es decirte que ellos son quien tiene la razón, o son los perjudicados en el conflicto, y el culpable es el otro, y por eso le exigen esto. Casi siempre después de esa pregunta abierta, las personas hacen eso. ¿Qué debo yo hacer en términos de poder identificarlos? No me puedo distraer después de que yo haga una pregunta abierta. Si formulo una pregunta abierta, debo estar todavía mucho más atento de qué está diciendo, de qué está hablando, cómo lo plantea y qué es lo que dice que quiere. En México nos han enseñado que cuando una persona en un proceso de mediación te dice, yo quiero esto, cuando dice yo quiero, nos está presentando la posición. Después, cuando tú ya te permites explorar el para qué lo quiere, es cuando identificamos los intereses y necesidades. Adelante, maestra. Perfecto, gracias, doctor Víctor. La siguiente pregunta es: ¿podría por favor comentar algunas buenas prácticas en la mediación con adolescentes en conflicto con la ley penal? Muy buena pregunta, compañeras y compañeros. Aquí en México son como dos avenidas diferentes. De lo que yo les hablé el día de hoy y de estas etapas,
son de los mecanismos alternativos de solución de controversias, particularmente de la mediación y conciliación, de acuerdo a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que no incluye a la materia penal. En México, lo que es en materia penal y de justicia para adolescentes se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales y ahí hay personas facilitadoras en materia penal y de justicia para adolescentes que ellos pueden llevar a cabo o pueden practicar mediación, conciliación o justicia restaurativa dependiendo del caso. Lo que hemos visto en términos estadísticos es que ha crecido mucho más la posibilidad de que la gente acuda a una mediación familiar, civil, mercantil, escolar, comunitaria, vecinal, condominal, que el ámbito penal. En el ámbito penal tienes que primero haber estado ya frente a un juez para que pueda plantear una salida alterna a las partes y ahora sí mandan llamar a la persona facilitadora para ver si pueden llegar a un acuerdo reparatorio en una sola sesión. Entonces son procesos mucho más abreviados, mucho más dirigidos a poder establecer cómo resarcir económicamente un daño causado, ¿no? Y en adolescentes no son donde, por lo menos en México, son donde no ha habido como mucha cuestión de que se permitan llegar a un mecanismo alterno. No se da mucho, hay mucha resistencia todavía ahí y es una área de oportunidad en México de poder impulsar a la facilitación en el ámbito penal. ¿Ok? Adelante, por favor, la siguiente. Claro. La siguiente pregunta va asociado justamente a su país y preguntan cómo exactamente, en qué medios alternativos o qué medios alternativos funcionan en México. Mediación, arbitraje, conciliación, otros. En México, desde hace 29 años, los mecanismos que más ha impulsado son el de mediación, de conciliación. Por ejemplo, en México ya tenemos más o menos unos 5 o 7 años con el tema de la conciliación laboral, que se lleva a cabo solamente en los centros de conciliación laboral y tenemos entonces mediación, conciliación y el arbitraje mucho antes ha existido, pero sobre todo se ha impulsado en los temas que son más civiles y comerciales. Pero en México, si hay un mecanismo que es el que se ha impulsado más, es el de mediación. Pero eso no quita las ventajas, los beneficios y las bondades que también tiene la conciliación. Por ejemplo, la conciliación laboral en México, más del 90% de los asuntos que entran en la conciliación laboral se resuelven en la audiencia de conciliación laboral y ya nunca terminan a un juicio. ¿Por qué? Porque ahí es un paso obligado por haber asistido y se llega a un buen acuerdo y eso que tiene muy poco tiempo en la práctica en la conciliación laboral. Adelante. Ok. Cuando en México el mediador se percata de la voluntad común de conciliar o acordar, pero el acuerdo es lesivo o injusto para una de las partes que no se ha dado cuenta del perjuicio que le podría causar en dicha situación. El mediador podría equiparar o compensar la desigualdad del acuerdo para lograr la mayor equidad posible en el acuerdo para ambas partes. Muy buena pregunta, compañeras y compañeros. Ningún mecanismo autocompositivo en México podría llegar a esa tercera fase de revisión de alternativa, opciones y acuerdos, ninguno, si no se ha resuelto el conflicto interaccional o relacional. Esa segunda, por eso el tuétano, el jugo de los mecanismos en México, le ponemos mucho énfasis a la gestión del conflicto relacional o grupal. Entonces, no se puede pasar una etapa de negociación de acuerdos si primero no hubo un entendimiento, comprensión o una mínima empatía y comunicación constructiva o asertiva entre las partes. Si después de trabajar la segunda etapa del procedimiento, las partes continúan con esta cuestión antagónica de no querer entender o comprender o saber valorar los aspectos que se deban valorar, el procedimiento por ley tiene la obligación a la persona facilitadora de dar por concluido el mecanismo
y no llegar a un acuerdo donde haya una cuestión todavía algo peor de un desequilibrio o una afectación. Pues la ley lo prevé, está facultado a la persona facilitadora de poder cerrar un mecanismo si observa que no hay equidad en el trabajo de las partes. Muchas gracias por su respuesta. Gracias también por las preguntas, porque en realidad las preguntas están siendo muy enriquecedoras para poder facilitar justamente esa claridad de la ponencia del doctor Víctor, ¿no? Así que gracias por esa participación tan activa que tenemos. Continúo con las preguntas porque aún tenemos más. Eh, Cuando las personas señalan sus conflictos en la primera etapa del procedimiento de mediación, ¿cómo ayudarlas a identificar sus conflictos para que puedan explicarlo? Sí, las personas todavía no hablan de su conflicto o de los de aspecto conflictuado entre ellos en la primera etapa. No, ahí es donde la persona mediadora incluso habla más para encuadrar la dinámica de trabajo. Mi rol, sus derechos, obligaciones, formalizamos algunos documentos que fueron los que mencioné y vamos creando ese ambiente de confianza, que se sientan cómodos, les ofrecemos agua, café, algún dulce, alguna cuestión que se sientan cómodos en la mediación. Donde se da lo que pregunta nuestra compañera en ese sentido, es en la segunda etapa del procedimiento. Entonces, deben sentir las partes que tú no estás ahí para emitir juicios, descalificaciones, cero etiquetas. Tu comunicación no verbal, que es la que la gente también va a leer más de ti como persona mediadora, debe ser dentro de tu entrenamiento el más neutral e imparcial posible. Y algo que nos ayuda mucho para que la gente se sienta que se le está entendiendo es utilizar el modo de habla afirmativo, como es el resumen, la reformulación, el encuadre, el parafraseo, y así les mostramos que tenemos escucha activa sobre lo que les está preocupando o lo que les interesa, y entonces la persona, al sentirse escuchada, pues se abre todavía más para una solución. De hecho, en las encuestas de evaluación de los mecanismos en México, el aspecto cualitativo que más se ha dado, más se enfatiza por las partes es, por primera vez, alguien me escuchó. Y eso ayuda muchísimo en ese sentido. Qué interesante dato, doctor Víctor. La siguiente pregunta ya no solo va asociado al tema de conciliación y mediación, sino también el interés que ha despertado su ponencia para estudiar en México. Entonces preguntan sobre los requisitos para estudiar conciliación en México, pero como sabemos que en el caso de México también tenemos el tema de mediación por separado, entonces los requisitos serían importantes si es que los tuviera en el aspecto de conciliación y mediador, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Aquí en México, para certificarte como persona facilitadora, aquí acuérdate, le llamamos persona facilitadora de mecanismos alternativos de solución de controversias desde enero de 2024. Primero tienes que recibir una formación y una capacitación. ¿Quién te la debe brindar para que tenga esa validez para certificarte? Solo los poderes judiciales de cualquier entidad federativa del país. Después de que tienes esa formación y esa capacitación, hay convocatorias que salen todo el año. De hecho, me voy a permitir, maestra, si ustedes así tienen a bien, cuando salga la próxima convocatoria para certificar a personas facilitadoras de mecanismos en México, les voy a mandar la convocatoria para que puedan revisar ahí esos requisitos, ¿no? En México, por ejemplo, para ser facilitador privado, no tienes que ser solamente licenciado en Derecho. Puede ser de cualquier disciplina, pero sí tener una licenciatura en ese sentido. Igual lo mismo sucede en el caso de la conciliación laboral. A través de convocatorias se publica, se concursa, se forma, capacita y se certifica por el Poder Judicial de quien haya emitido la convocatoria, y ahora sí ya puedes ejercer la función de facilitación de un mecanismo autocompositivo en México con esa patente, otorgada solo por un Poder Judicial. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más, doctor Víctor, perdón. La primera es, ¿cuáles son los límites éticos que un mediador no debe de cruzar
en el ejercicio de su labor y como profesional puede mejorar su capacidad de escucha activa? Sí, por supuesto. Dentro de las competencias de la persona facilitadora privada, nunca podemos decir que ya quedan terminadas y que yo ya tengo la mejor escucha activa en mi actividad profesional. Yo llevo 22 años mediando y siempre siento que hay una posibilidad de todavía poder entender y comprender más a las partes, porque con el tiempo hasta los mismos conflictos van cambiando en la historia en ese sentido. Entonces, lo que es la escucha activa y que va de la mano con la aplicación de la técnica del uso del reencuadre, la reformulación, el parafraseo, el resumen, estas técnicas tienes que practicarlas todo el tiempo para realmente saber que tienes escucha activa. Y también, por supuesto, practicar el formular preguntas cada vez más neutrales e imparciales en los contextos que estés manejando. Solamente por poner un ejemplo, pero eso lo hace su servidor y no necesariamente quiere decir que ustedes lo hagan igual. Yo lo que hago mucho es que cuando termino una sesión de mediación, me gusta anotar cómo formulé la pregunta y poder hacer un análisis si pudo haber sido diferente o con un mejor enfoque. Entonces, la práctica de las habilidades, de las técnicas y herramientas son todo el tiempo y es la única manera en que te puedes ir haciendo mucho más experto en emplearlas de una forma más profesional. Perfecto. Una última pregunta tenemos antes de que se nos pase y es, en el marco de la mediación, ¿qué estrategias recomienda para que las personas mediadoras puedan reconocer y contener adecuadamente las emociones intensas de las partes sin perder la neutralidad ni desborde emocionalmente? Sí. Muy bien. Ahí bien, yo les recuerdo algo que me sirvió mucho, porque como yo me dediqué a la gestión de conflictos en sistemas familiares, sabemos que ahí el apasionamiento de la relación a veces suele ser el elemento que no permite resolver algo. Yo me di cuenta, yo me formé en 2003, fui mediador. En el 2005 dije, algo falta en esta muy buena pregunta que acaban de hacer en la audiencia. ¿Cómo puedo afinar el tema de la gestión emocional? Me di cuenta, por eso hice un máster internacional en programación neurolingüística, porque ahí, si algo te enseñan en el metamodelo, es poder hacer preguntas inteligentes, con objetivos bien definidos. El otro elemento que también consideré importante poder sumar, todo lo que tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la gestión emocional, el saberme motivarme emocionalmente como persona mediadora, los elementos de fortalecer mi empatía y mejorar mis habilidades sociales de comunicación, es lo que te lo da la inteligencia emocional. Un buen libro que para mí fue como que un antes y después en ese sentido es el de Daniel Goleman, de inteligencia emocional. Ahí, que incluso de su libro casi todas las páginas a pie de página te dice técnicamente cómo la puedes aprovechar la inteligencia emocional. Entonces, programación lingüística, inteligencia emocional y hoy en día conocer de neurociencia cómo trabaja el aspecto de nuestro cerebro, cómo se vincula con la parte corporal y cómo esto también se vive en los procesos de mediación, son tres aspectos que me han fortalecido mucho para mi ámbito profesional, que es facilitar conflictos a través de métodos autocompositivos. Muchas gracias, doctor Víctor. En realidad, leyendo la mente, ha respondido una pregunta que justo acaban de escribir sobre la recomendación de algún libro asociado a la mediación, ¿no? Entonces ya lo menciona Daniel, espero que por ahí lo hayan escuchado, y si no, igual pierdan cuidado que cuando mandemos, le comento más o menos, doctor Víctor, al finalizar la conferencia siempre pasa por un proceso de la grabación y luego probablemente el lunes estaremos remitiendo la grabación de esta ponencia con la recomendación, por ejemplo, el libro, el nombre, lo que fuera, para que puedan tomar nota de ello también. Porque como entenderán, en este caso no es que se usa un PPT porque ha sido una enseñanza mucho más práctica y vivencial, ¿no? O sea, ha sido mucho más práctica para poder aprender con ejemplos prácticos también. Entonces, con eso estamos terminando la ronda de Doctora, preguntas, doctor Víctor.
Doctora, ya me permití compartirles en el grupo de WhatsApp, porque hoy en día las tecnologías nos tienen cerca, y ya no hay distancia en ese sentido. Ya me permití compartirles la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que ya homologó todos los mecanismos en México a partir de enero de 2024. Se las mandé también en una versión comentada de la Ley General comentada, y el primer documento que en México con el que nació la mediación privada, que es las reglas del mediador privado. Con mucho gusto, si encuentro más bibliografía que pueda enriquecer sobre todos los aspectos de los cuales sean preguntas, con mucho gusto se las voy a hacer llegar. Muchísimas gracias, doctor Jesús, sobre todo porque en este mundo del conocimiento, el compartir enriquece mucho más lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces ya saben que lo que nos ha compartido el doctor Víctor lo vamos a compartir una vez que compartamos el material y demás junto con la grabación. De esta manera, entonces, doctor Víctor, hemos llegado al cierre de esta enriquecedora conferencia virtual internacional denominada Etapas del proceso de mediación y la conducción por parte de las personas mediadoras, desarrollada en el marco de nuestro ya consolidado Jueves de Conciliación y Cultura de Paz. Queremos comenzar expresando nuestro más profundo agradecimiento al doctor Víctor Jiménez por su excelencia, por la excelencia de su ponencia. A lo largo de esta jornada hemos visto y recibido numerosos comentarios que destacan su claridad, experiencia y profundidad en el abordaje de cada una de las etapas del proceso de mediación. Sin duda, sus aportes fortalecen nuestra mirada sobre el rol estratégico de personas mediadoras en la construcción de soluciones pacíficas y sostenibles. Este evento ha sido posible gracias a la coordinación de la doctora Alexandra Fayad Valverde, quien es la coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, cuyo compromiso con la formación continua y el desarrollo de las capacidades ha sido fundamental para hacer realidad este espacio de aprendizaje y diálogo. Asimismo, queremos agradecer sinceramente una vez más a todas las personas que se vienen sumando cada día a este ciclo de conferencias. Su participación activa reafirma los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz. Son mucho más que un evento académico, son un espacio para el encuentro, la reflexión y la promoción de una nueva forma de abordar conflictos desde la escucha, la empatía y el respeto mutuo. Agradecemos nuevamente al doctor Víctor por su presencia, por acompañarnos el día de hoy y por sumarse a construir con nosotros ese camino hacia la justicia desde acá de Perú. Queremos pedirles, por favor, a los que todavía no han ingresado su opinión respecto a esta conferencia, lo puedan hacer, por favor, a través del enlace. Lo vamos a volver a mandar en el chat. Les pedimos que por favor contesten. Doctor Viso, de verdad ha sido un placer escucharlo, recibir esta cátedra a través de usted, y estoy segura que a través de los comentarios que ya estamos recibiendo en el chat, sino que también a través de la encuesta que tenemos, vamos a tener la oportunidad, y ya de por sí ya estoy segura que nos van a pedir que nuevamente lo convoquemos, y seguramente le estaremos molestando en más de una ocasión para poder gozar de este aprendizaje juntos y poder tener una mirada mucho más enriquecedora de las prácticas que ocurren también en México y en otros países, que también podrían o deberíamos de ir sumándolas hacia nosotros también, pero también ampliar nuestro horizonte de aprendizaje también. Entonces, doctor Rizo, nuevamente muchísimas Maestra gracias Diana, quiero agradecer por... muchísimo Dígame. el espacio, muchísimo el espacio. De verdad que todos los que nos dedicamos a los mecanismos en México, su servidor, tenemos el alto compromiso de que estas nuevas generaciones que se están sumando recojan aquellas experiencias de los que tenemos un poquito más de tiempo en este camino. Incluso con mi nombre en todas las redes sociales, yo hago cápsulas didácticas o científicas en torno a la mediación para los que les gusta todavía ampliar sus conocimientos. Ha sido un placer, quedo a la orden, y si por favor me vuelven a invitar, va a ser un honor siempre para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. Tomaremos la palabra y lo invitaremos más de una vez. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, y con esto damos por finalizada la conferencia internacional que nos ha reunido el día de hoy, denominada Etapas del proceso de mediación y la conducción por parte de personas mediadoras. Les recordamos que a las 6:30 tenemos, del mismo día de hoy, tenemos otra conferencia que ya hemos compartido con ustedes en link para que puedan participar. Si es que aún no se han inscrito,
es sobre la escucha activa y comunicación asertiva, así que va a ser muy interesante también para que puedan enriquecer por ahí sus conocimientos. Listo, con eso hemos finalizada la conferencia. Muchas gracias, doctor Víctor, nuevamente. Un placer conocerlo y un placer recibir la cátedra de usted directamente. Que tenga buen día. Hasta luego.